Hola, buenas tardes, noches y buenos días en el momento que vean este video. Este video es para tercer año de Ciencias Políticas del Instituto Superior de Formación Docente 113 de la materia Historia Política Argentina. Y hoy voy a tratar de hacer una pequeña explicación sobre el texto de Noemí Goldman que tienen para leer, que yo les había mandado esa pequeña guía de lectura, digamos, para poder tener una comprensión más acabada del texto. Bueno, el texto es un texto sintético de un periodo de tiempo que va básicamente más o menos entre 1776 con la formación o la creación del Virreinato del Río de la Plata hasta 1800, fines de 1819, principios de 1820, momento en el cual se produjo la disolución del gobierno central que gobernaba desde la ciudad de Buenos Aires, los territorios, parte de los territorios de lo que antiguamente fue el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, primeramente, digamos, Noemí Goldman hace como un esquema en términos temporales, arranca fundamentalmente con las reformas borbónicas para tratar de explicar el proceso mediante el cual vamos a llegar a la concreción de la independencia de lo que a futuro va a ser la República Argentina, digamos, ¿no? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para comprender este proceso de un periodo de tiempo importante es que, digamos, ya el siglo XVIII tiene ciertas particularidades que van a dar cuenta o van a explicar en parte los procesos que van a continuar en el tiempo durante principios del siglo XIX. Digo, ¿por qué las reformas borbónicas? ¿Por qué Noemí Goldman toma las reformas borbónicas como puntapié inicial para tratar de explicar este proceso? Bueno, primeramente porque las reformas borbónicas están dentro de un marco europeo, internacional, que explica primeramente el lugar de España dentro de ese concierto de estados europeos. España había encontrado un límite a su desarrollo ya previamente, ya en el siglo XVII, y el siglo XVIII encuentra a España en una situación de decadencia, especialmente en función de si comparamos el potencial de España con el crecimiento exponencial que habían tenido otras potencias europeas, fundamentalmente Inglaterra y en segundo término Francia, ¿no? España se encontraba en una situación de suma debilidad, con digamos, una situación de empobrecimiento y de decadencia en función de su competencia con estas otras nuevas potencias en desarrollo, digamos. Entonces, digamos, la corona de los Borbones, que habían ascendido a la casa española hacia principios del siglo XVIII, muy influenciados por corrientes de pensamiento ilustradas, inician una serie de transformaciones tendientes a tratar de colocar nuevamente España en un lugar de privilegio internacional, tratando de generar mayores recursos y una modernización en su sistema administrativo de control eh, político tanto en la península como en sus colonias ultramarinas y fundamentalmente en búsqueda de recaudar mayor cantidad de riquezas y de generar, digamos, un crecimiento económico que le permita a España competir, especialmente con Inglaterra, en otras condiciones, digamos, ¿no? Y por lo tanto, las reformas borbónicas hay que verlas fundamentalmente en este sentido, digamos, que lo que se está buscando fundamentalmente es mejorar la recaudación de los recursos para tener material, para estar en condiciones materiales de competir fundamentalmente con Inglaterra y en segundo con Francia también. Digamos, esto implica, por otro lado, esta competencia europea, lo que implica al mismo tiempo son situaciones de enfrentamientos bélicos constantes y con alianzas cruzadas, digamos, ¿no? A pesar de que Inglaterra es como el enemigo tradicional de España en este contexto, sin embargo, esto no implica que necesariamente
la guerra siempre va a ser con Inglaterra, sino que, como vamos a ver, las alianzas se van transformando y Francia, que había sido un aliado histórico de España, se va a transformar en la potencia invasora y agresora de España al revés, Inglaterra, histórico rival, va a pasar a ser un aliado central a principios del siglo XIX. Ahora, ¿qué son las reformas borbónicas? Bueno, digamos, las reformas borbónicas están desarrolladas en el texto de Noemí Goldman, no voy a perder el tiempo en esta pequeña explicación con cada una de ellas. Sí hay que tener en cuenta fundamentalmente que lo que se busca es una política de reforma administrativa política tendiente a centralizar mejor el poder. ¿Sí? En ese sentido, hay dos tipos de reformas políticas administrativas que hay que tener muy en cuenta. Una que nos atañe particularmente, que es la creación de nuevos virreinatos. Previo a las reformas borbónicas, todo el territorio colonial estaba dividido básicamente en dos grandes virreinatos: el virreinato de Nueva España, con sede capital en México, y el virreinato del Perú, con sede capital en Lima. Este territorio, de lo que actualmente es la Argentina, más el Uruguay, más Paraguay, más Bolivia, lo que en ese momento era el Alto Perú, y el norte de Chile, lo que actualmente es el norte de Chile, pertenecían al virreinato del Perú. ¿Ok? Y las riquezas salían por el puerto del Callao, por el puerto de Lima, ¿no? Ahora, en 1776 lo que se va a hacer es la división de ese virreinato del Perú en una nueva unidad administrativa, que es el Virreinato del Río de la Plata, con capital en la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene, cuando veamos otro texto, vamos a ver cuáles son las implicancias económicas de esto, pero lo importante acá es que lo que se trata de hacer es subdividir esos territorios tan amplios en territorios más pequeños para poder tener un mejor control, ¿ok? También se va a crear, previamente al Virreinato del Río de la Plata, se va a crear lo que fue el Virreinato de Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, digamos, ¿no? Entonces ese territorio de Sudamérica, que está básicamente concentrado en el Perú, se va a dividir en tres virreinatos y en capitanías, ¿no? Capitanía fundamentalmente de la Capitanía de Chile, la Capitanía de Venezuela, que van a tener un sentido de defensa, digamos, ¿no? Se van a crear destacamentos marítimos militares buscando incrementar el poderío militar, fundamentalmente para tratar de defender ante potenciales invasiones, en ese momento fundamentalmente británicas, digamos, ¿no? Ahora, dentro de estas reformas políticas administrativas va a haber otras reformas tendientes a tratar de evitar el acceso al poder de sectores criollos ricos de las colonias, fundamentalmente tratando de colocar en esos espacios administrativos fundamentales a personas peninsulares, españolas, de nacimiento españolas, y que respondan lealmente a los intereses de la corona. En general, el problema que tenía la administración colonial es que solía suceder que muchos de los cargos públicos podían ser comprables o no tenían, digamos, una remuneración, no tenían un sueldo, o ese sueldo era muy bajo. Entonces lo que solía suceder es que muchos de los administradores coloniales, criollos y peninsulares también, pero que obviamente vivían aquí y tenían intereses vinculados con los locales, buscaban formas alternativas, non santas, digamos, de traficar, por ejemplo, comercialmente con sectores comerciales ilegales, digamos, ¿no? Básicamente traficando ilegalmente mercancías, y esto generaba obviamente que muchos de los impuestos y muchos de los recursos que debían canalizarse hacia la península no llegaban. Entonces lo que se buscaba era tratar de evitar este sistema bastante corrompido que tenía el sistema colonial, buscando generar mejores condiciones de control y por lo tanto la circulación de estas riquezas hacia la corona. Esto obviamente va a implicar que para muchos sectores criollos se van a ver obstaculizadas las posibilidades de ascenso social a través del control de cargos públicos coloniales, digamos, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas tienen en algún punto digamos, lo que
trata de hacer Noemí Goldman, trayendo a colación las reformas borbónicas, es por un lado encontrar en ese límite que se coloca a los sectores más acaudalados criollos, ese límite en tanto imposibilidad de acceso a cargos públicos, como una primera manifestación de cierto resquemor o molestia por parte de algunos sectores criollos para con la política española, que tiene una tendencia hacia la centralización y al mismo tiempo a la limitación de las autonomías locales, tanto en términos políticos como en términos económicos. ¿Ok? Ahora, por otro lado, las reformas borbónicas también van a traer la imposición de nuevos impuestos, de tasas arancelarias al comercio, tasas arancelarias a la circulación de mercancías dentro del territorio colonial, con una suerte de aduanas internas. Esto también va a generar un gran malestar dentro de un montón de sectores criollos. Digo, por ejemplo, ustedes deben conocer los levantamientos de Tupac Amaru hacia fines del siglo XVIII en lo que hoy es Perú. Se explica en parte no tanto en función de la resistencia al poder del monarca español, sino fundamentalmente a la imposición de nuevos impuestos que perjudican económicamente a algunos de los sectores económicos, en este caso indígenas. ¿Ok? Ahora, por un lado tenemos las reformas borbónicas, los intentos de mejorar la recaudación impositiva, los límites a muchos sectores criollos al acceso a cargos públicos, generando primeros resquemores y malestares. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo en Europa se vienen dando una serie de, como les dije anteriormente, de guerras en donde generalmente España estaba obviamente incorporada. Y para fines del siglo XVIII, y un poco como una suerte de epifenómeno de lo que sucedió con la Revolución Francesa, se dan una serie de guerras que podríamos denominarlo como las guerras napoleónicas. ¿Ok? Esas guerras napoleónicas van a tener para España diferentes fases. En un momento España es aliada a Francia y posteriormente esto se va a modificar, como les voy a decir anteriormente. Ahora, esas guerras napoleónicas por un lado van a tener diferentes efectos sobre el control territorial español en América y principalmente el Río de la Plata, que es lo que a nosotros nos interesa. Uno de esas consecuencias va a ser la limitación y hasta por momentos el corte del vínculo concreto, la conexión entre España y América, generando la necesidad de flexibilizar el sistema comercial. Ustedes saben, si se recuerdan en sus clases de secundario, que el sistema comercial americano es un sistema monopólico. Digamos, ¿no? Dentro de ese sistema monopólico hay diferentes fases, pero lo que es importante que tienen que tener en cuenta ustedes es que el comercio americano está controlado monopólicamente por las casas comerciales españolas, ¿sí? En un primer momento el monopolio implicaba la posibilidad de comerciar solo con 2 o 3 puertos americanos. Esto con las reformas borbónicas se amplía, generando otros nuevos puertos legales para la comercialización, entre los cuales está la ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que los americanos no pueden comerciar libremente con, por ejemplo, los ingleses, sino que este comercio siempre está intermediado por las casas comerciales de Cádiz, que tienen el control del monopolio comercial americano. Ahora, cuando se rompe este vínculo con España, en América empiezan a generarse una serie de modificaciones permitiendo el comercio con Inglaterra, fundamentalmente, lo cual digamos, da lugar a la posibilidad de concretar la conciencia o concientizar a los locales de lo perjudicial que es para ellos estos límites que la corona impone, digamos, ¿no? De la cantidad de recursos que se pierden en manos de los americanos debido a la existencia de este monopolio comercial, lo cual es muy importante porque en parte explica los intentos de los criollos para concretar un sistema más autónomos en relación a España, ¿sí? Ahora, dentro de este marco de las guerras napoleónicas tenemos, digamos, 2 sucesos fundamentales que son las invasiones inglesas de 1806 y 1807.
¿sí? Las dos invasiones inglesas. Esas dos invasiones inglesas, lo que a nosotros nos interesa para poder comprender el proceso hacia la independencia, no tiene tanto que ver con los hechos concretos de esas invasiones, sino fundamentalmente con la consecuencia central que tienen esas invasiones, y es la formación de milicias locales, ¿sí? Hasta ese momento las milicias estaban en manos solamente de peninsulares, y eran, digamos, bastante limitadas en términos este, de poderío militar, ¿ok? Ahora, debido a la necesidad de defensa de la ciudad de Buenos Aires, lo que se va a crear son milicias criollas. Esas milicias criollas, en un primer momento, van a tener dos particularidades importantes. Primero es que van a incorporar un montón de sectores criollos que hasta ese momento no tenían la posibilidad de tener ningún tipo de participación política a las milicias. Y es muy importante esto porque las milicias, la participación de milicias no es como una especie, digamos, de la otra cara de la moneda de la vecindad, digamos, y podríamos decir una suerte, digamos, de proto-ciudadanía. El miliciano tiene una serie de derechos por el hecho de ser miliciano y vecino, y obligaciones. Parte de sus obligaciones es la defensa de la ciudad. Y esa obligación, en parte, podría llegar a ser tomada casi como un privilegio, ¿no? Ahora, la participación en las milicias le da a un montón de sectores que hasta ese momento no tenían participación política, le empiezan a dar esa participación política, y además, la segunda particularidad importante que tienen que tomar en cuenta es que las jefaturas de esas milicias son elegidas por los propios milicianos. Por lo tanto, muchos de estos milicianos eligen a sus propios jefes. Ahora, esos jefes, salvo excepciones, son miembros de la propia élite, digamos, ¿no? Y en muchos casos miembros de una élite productiva, comercial, que ya tenía vínculo con esos sectores populares que se van a incorporar a las milicias, y un poco el vínculo que se establece ya existía previamente por los vínculos sociales, económicos que había entre esas élites y esos sectores populares que se incorporan a las milicias. El caso paradigmático es el de Cornelio Saavedra, personaje fundamental en este proceso que venimos describiendo, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede en España posteriormente a las invasiones inglesas? Bueno, en este contexto de guerras que se vienen dando en Europa, para fines de 1807, principios de 1808, hay un enfrentamiento entre Inglaterra por un lado y por otro lado Francia, aliada a España. La casa española, los Borbones, una casa francesa vinculada con la Francia revolucionaria, lo que quedó de la Francia revolucionaria en manos de Napoleón Bonaparte. La estrategia francesa para perjudicar a Inglaterra implica la necesidad de controlar el territorio portugués. ¿Por qué? Porque muchos de los productos ingleses post-revolución industrial entraban al territorio europeo a través de los puertos portugueses. Portugal es un histórico aliado de Inglaterra. Entonces, la intención de los franceses era controlar, invadir Portugal, pero para ello se necesitaba pasar por el territorio español aliado a Francia. Esto implica una serie de negociaciones con la corona española y se le permite el paso de las tropas francesas. Ahora, el rey Carlos IV tenía un conflicto con su hijo Fernando VII en función de esto, y un poco, como consecuencia de este conflicto, una parte importante de la población española veía con malos ojos la intromisión de las tropas francesas. Además, por otro lado, para muchos pueblos españoles, el paso de las tropas francesas era prácticamente una invasión, digamos, ¿no? Entonces, debido a eso, este ingreso de las tropas francesas va a tener como consecuencia en 1808 el motín
de Aranjuez, que es básicamente el levantamiento en armas de parte del pueblo español en contra de las tropas invasoras. ¿Ok? Como, como contraparte de esto, digamos, este ejército que pasaba supuestamente legalmente por el territorio español se transforma en un ejército de ocupación. Napoleón Bonaparte va a terminar tomando prisionero a Carlos IV y a Fernando VII, van a ser prisioneros en la ciudad de Bayona, donde se va a realizar lo que se denominó la doble abdicación o la farsa de Bayona, que no es otra cosa que la obligación, se obliga a ambos reyes a abdicar, y Napoleón Bonaparte va a nombrar como nuevo rey de España a su tío, creo que su tío, perdón, ahora me olvidé el vínculo familiar, no importa, es un dato menor, a José Napoleón. Perdón, José Bonaparte. José Bonaparte va a tomar la corona española y ahí se va a producir, digamos, una suerte de división del pueblo español, en realidad no del pueblo español, sino de las autoridades españolas. Unos van a jurar lealtad a la nueva, al nuevo rey, invasor en algún punto. Ahora la mayor parte del pueblo español va a resistir esto, y se van a formar gobiernos locales en muchas de las ciudades españolas. Esos gobiernos locales de resistencia se van a unificar en la Junta Suprema o la Junta Central de Sevilla, que va a ser el gobierno de la resistencia y supuestamente el gobierno al cual responden las colonias españolas de ultramar, especialmente América, obviamente, ¿no? Ahora, una cosa que tienen que tener muy en cuenta es cuáles son los argumentos que utilizan estas ciudades para formar gobiernos locales. Y esos argumentos están vinculados con la noción de lo que es la retroversión del poder. A ver, se supone que el poder está sustanciado en una suerte de pacto, ¿sí? Esto deviene el contractualismo y la noción del pacto, digamos, como fundamento del poder. Y ese contrato identifica una noción mediante la cual el poder es una creación divina, el poder emana de Dios, ¿ok? Ese poder, digamos, hay como diferentes teorías del poder en relación a esto, digamos, la teoría que se denomina la teoría ascendente o descendente del poder. Ahora, las teorías contractualistas que estaban más en boga en ese momento, especialmente del contractualismo holandés, alemán, pero también vinculado con la escolástica española, plantean que ese poder que emana de Dios es delegado al pueblo y el pueblo es el que luego lo delega en su soberano. Si el soberano, por diferentes motivos, no existe, digamos, en este caso, ese soberano había sido tomado prisionero y se había nombrado a un sucesor ilegítimo. Por lo tanto, al no existir el rey, en este caso prisionero, Fernando VII, que sería el rey legítimo, ese poder vuelve al pueblo y el pueblo determina qué hacer con ese poder. Entonces, lo que sucedía en España en ese momento es que ese poder era mediante la retroversión del poder, esas juntas municipales formaban gobiernos locales. Ahora, para resistir la invasión francesa, esos gobiernos locales se sienten parte de una unidad más amplia, que es la monarquía española, y se van a formar suerte de alianzas entre diferentes ciudades formando la Junta Suprema de Sevilla. ¿Ok? Ahora, esa Junta Suprema de Sevilla va a gobernar y digamos, esa Junta Suprema de Sevilla va a ser recibida y aceptada por parte de los diferentes gobiernos virreinales en América. El problema se va a dar a fines de 1809, cuando esa Junta Suprema de Sevilla se va a ver muy debilitada debido al avance de las tropas francesas hasta tal punto que prácticamente España está totalmente invadida, solo queda como punto de resistencia lo que sería Andalucía, el sur de Sevilla, de España. Entonces, ante esta situación, esta Junta Suprema decide autodisolverse.
nombrar un consejo de regencia que va a gobernar ese gobierno de resistencia y al mismo tiempo hacer un llamamiento a las cortes, que sería algo así, digamos, como una suerte, digamos, de poder legislativo, porque tenemos ahí todo un proceso de modernización que va a decantar en la Constitución de 1812 y una suerte de sistema modernizado español, un sistema representativo modernizado del sistema español. Pero ese es otro tema, no quiero confundirlo. La cuestión es que cuando llega al Río de la Plata la información sobre la delegación del poder de la Junta Suprema al Consejo de Regencia, esto es tomado en forma negativa. No, digamos, a partir de ese momento lo que se decide es hacer un llamamiento, un cabildo abierto. Ese cabildo abierto se va a dar en mayo de 1808, perdón, el 22 de mayo de 1810, disculpen. Y se va a determinar la formación de una Junta de Buenos Aires y se va a desconocer al Consejo de Regencia como poder legítimo, siempre en nombre del poder de Fernando VII, a quien se considera el legítimo gobernante del territorio. Ahora, esa primera junta que se intenta formar el 22 de mayo de 1810 va a estar presidida por el virrey y va a tener mayoría peninsular. Recuerden que las reformas borbónicas ya estaban generando ciertos requemores en parte de la población criolla, y recuerden también que las invasiones inglesas habían generado la creación de milicias criollas locales. Entonces, ante esta situación de sector peninsular que trataba de formar un gobierno local, pero se imponían un estilo de poder y un tipo de distribución del poder que era básicamente el mantenimiento del status quo, que implicaba el privilegio de los peninsulares en relación a los criollos, lo que terminó generando es una especie de una revolución. Una revolución, que es la del 25 de mayo de 1810. Digo, un sector, digamos, por un lado, de comandantes de milicias, apoyados obviamente por sus milicias, quienes los habían elegido como comandantes, y otro sector de criollos intelectuales, entre los cuales aparecen Manuel Belgrano, Castelli, Mariano Moreno. Bueno, esta alianza entre estos dos sectores, estos intelectuales radicalizados en algún punto y este sector de los milicianos, van a destituir al virrey y a esa junta, se la va a desconocer, se va a hacer un nuevo llamamiento, un nuevo cabildo abierto, pero ahora un cabildo abierto controlado por las milicias criollas, y de ese cabildo abierto va a surgir la primera junta que ustedes todos conocen, presidida por Cornelio Saavedra. Ahora, no voy a hablar de todo el texto, quería simplemente hacer esta introducción importante y en todo caso vamos comunicándonos a ver cómo podemos terminar con esta explicación más amplia, pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Recuerden que la lógica de la retroversión del poder que le permitió a los gobiernos locales formar juntas, esa misma lógica, ese mismo argumento contractualista va a ser el cual va a tomar la ciudad de Buenos Aires para justificar la formación de la Junta. ¿Ok? Ante la vacancia de poder, el pueblo retoma ese poder y decide formar una Junta de Gobierno. Ahora, al mismo tiempo, Buenos Aires va a reclamarse como capital del Virreinato del Río de la Plata, va a reclamar la autoridad para controlar el resto del territorio. Ahora, no todas las ciudades de lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata van a asumir el poder de Buenos Aires como un poder legítimo. Por lo tanto, esos primeros años de formación del gobierno local desde Buenos Aires va a implicar un grado de conflictividad muy importante. Para que se den una idea, por ejemplo, la ciudad de Córdoba desconoce el poder de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires va a enviar un ejército al mando de Castelli que va a invadir la provincia de Córdoba, va a destituir al cabildo cordobés, va a nombrar nuevos
gobernantes de la ciudad de Córdoba que van a aceptar el poder de Buenos Aires. Entre estas cosas lo que va a suceder es el fusilamiento del ex virrey Liniers, héroe de la resistencia en las invasiones inglesas, quien va a ser fusilado debido a que va a desconocer el poder de Buenos Aires y además se lo va a asociar con el poder francés, invasor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, lo que también tienen que tener en cuenta es que tanto esta primera junta como todos los gobiernos sucesores que van a venir después, por lo menos hasta la asamblea del año 13 y el directorio de 1814, siempre van a gobernar en nombre de Fernando VII, a lo cual normalmente se suele denominar como la máscara de Fernando. Ante la imposibilidad de formar un gobierno independiente por diferentes cuestiones que luego vamos a mencionar en otros videos, pero no quiero atosigarlos, lo cierto es que siempre va a aparecer esta idea de la lógica de Fernando. Pero, y esto sí, ahora sí, para terminar, el por qué se gobierna en nombre de Fernando VII y no se busca la independencia en un primer momento, uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es la existencia de las identidades. Por identidades hablamos de una identidad local que asocia al gobierno a un control territorial, digamos, ¿no? Una suerte de sentido de pertenencia. ¿Okay? Y Noemí Goldman en ese texto, retomando otros textos de otros autores, lo que plantea es que no podemos pensar en la existencia de una identidad argentina, sino que esa identidad argentina va a ser más bien producto de la misma acción del Estado argentino. Digo, la identidad argentina es, como las identidades de cualquier nación-estado, son producto de la acción del Estado y no es que la identidad nacional va a producir el Estado. Más adelante esto lo vamos a profundizar. Lo que tienen que tener en cuenta es que las identidades que prevalecen para principios del siglo XIX en América son básicamente tres tipos de identidades superpuestas, que a lo largo del tiempo una se va a influir más que otra, digamos, ¿no? Digo, primero, no existe una identidad argentina. Segundo, la identidad que prevalece es la identidad española. Los americanos españoles se sienten primordialmente parte de la monarquía española. La segunda identidad es justamente la identidad americana. En estos primeros años de la década del 10, poco a poco se van a ver como claramente están totalmente, en realidad se viene viendo desde las reformas borbónicas con profundidad, pero cada vez van a entrar más en contradicciones los intereses de los españoles peninsulares con los españoles criollos. Por lo tanto, la identidad española y la identidad americana poco a poco van a tender a ser identidades conflictivas. ¿Ok? Ahora, una vez que la identidad americana va a tener más preponderancia que la identidad española, ya iremos viendo de qué manera, esa identidad americana también va a convivir con las identidades locales. Pero esas identidades locales no son identidades protonacionales, son identidades que tienen más que ver con la localidad, con las ciudades fundamentalmente a las cuales pertenecen los individuos. Entonces, digo, en el territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata va a haber una identidad americana, por un lado, pero al mismo tiempo va a haber diferentes identidades vinculadas con la localidad. Identidades porteñas, cordobesas, tucumanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, para que se formen los estados nacionales va a haber que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX. Todo lo previo son los prolegómenos y es el proceso que va a decantar en la formación de esos estados. Ahora, hasta que esos estados se conformen, lo que va a prevalecer son conflictos entre esas identidades, porque lo que en el centro está son conflictos de intereses entre cada uno de estos espacios de control político, digamos, ¿no? Y ahí, en parte, se explica los conflictos de las guerras civiles que vamos a tener con posterioridad a los procesos independentistas y con posterioridad a las guerras de independencia después de 1821. Me parece que hasta acá está bien. Luego nos vamos a ir comunicando para poder terminar de explicar el resto del texto de Goldman y que ese texto, como ustedes van a ver,
va a incorporar otros. Digamos, si ustedes entienden el texto de Goldman, van a poder entender otros textos como el de Canzanello o de Di Meglio, que van a estar como asociados al texto de Noemí Goldman. Bueno, nos estamos viendo. Fue un poco más largo el video de lo que yo quería, pero bueno, espero que se haya entendido. Saludos.